Buenas noches, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, quiero compartirles la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 17, donde tenemos la historia del rey David cuando vence a Goliat. Pero he querido resaltar algunos aspectos de cómo se encontraban ellos. Ambos ejércitos estaban frente a frente. Al centro había un valle y había un paladín, un gigante llamado Goliat, que siempre desafiaba al ejército de Israel. Y quiero leerles, está en el versículo 8, dice: Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Entonces ahí está el pasaje donde Goliat desafía al ejército de Dios. Y dice que venga uno y da a escoger. Si el ejército de él venciere, ellos serían sus siervos. Pero si Goliat ganaba o venciera la batalla, entonces Israel sería sus siervos. Y al oír este desafío, el pueblo de Israel tuvo miedo. Todos tuvieron mucho miedo. Dice en el verso 24, vamos a leerlo también. Dice: todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey lo proporcionará grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Amén. Entonces, podemos concluir de que había dos ejércitos, un valle, un gigante que desafiaba al pueblo de Israel. Y ellos tenían que escoger entre ser siervos o ser reyes. Si ellos querían reinar sobre todos los pueblos, tenían que escoger ganarle al gigante. Entonces, podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. En nuestra vida muchas veces nos encontramos entre dos frentes. Tenemos un problema, un valle y nosotros. Y en el valle encontramos un gigante siempre que nos dice: no vas a poder, no lo vas a lograr, no te va a funcionar. Y bueno, siempre tenemos el desafío.
Y nosotros, si ponemos nuestros ojos en medio de todas las circunstancias, vamos a tener miedo. El ejército de Israel tenía miedo y estaba detenido. Estaban a punto de ser esclavizados siendo el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y las circunstancias nos quieren esclavizar. Hay gigantes que a diario nos dicen, no lo van a lograr, no van a salir. Cristo no va a regresar o Cristo no los va a libertar. Y tenemos miedo. Pero es porque miramos solamente las circunstancias. Pero se levantó un jovencito, un muchachito llamado David, y le dijo al rey, yo voy a pelear. Y el rey le dijo, tú no puedes pelear contra aquel gigante porque tú eres muchacho. Pero él dijo, Señor, yo era pastor. Y cuando una de mis ovejas era secuestrada por un león o por un oso, y yo los destruía aún de la boca, los quitaba y yo los mataba, sea león o sea oso. De la misma forma, Dios me va a dar la victoria sobre este filisteo. Y bueno, David fue, y conocemos la historia, que él venció. Pero ¿qué tuvo ese muchachito que tuvo ese coraje, esa valentía de poder salir a enfrentar a aquel gigante que era un hombre de guerra? David era un pastor. La osadía venía de Dios. David conocía quién era su Dios. ¿Qué gigantes te detienen para que tú puedas reinar, para que tú puedas gobernar? ¿Qué gigantes te detienen? Tal vez estemos mirando las circunstancias. Hay gigantes. Puede ser uno de los gigantes la falta de perdón. A veces no perdonamos, tenemos el corazón herido y ese gigante te dice, nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a poder perdonar, nunca vas a salir de esto. Y llegamos siempre en nuestra vida, una vida llena de amarguras y jamás podemos reinar si nos encontramos en esas circunstancias. También podemos encontrar otro gigante que él es más común, que es el dinero. A veces pensamos que si tuviéramos dinero podemos lograr muchas cosas, que seríamos felices teniendo dinero. Pero Dios dijo, Jesús dijo, yo no competiré con el dinero, porque no se puede servir a dos señores. O se ama a uno y se desprecia al otro. Si sirves al dinero, no vas a poder servir a Dios. Si sirves al dinero, te vas a ser esclavo del dinero. Si sirves a Dios, vas a poder reinar. David conocía a Dios y se enfrentó al gigante. ¿Cuánto nosotros conocemos a Dios para podernos enfrentar a los gigantes o al gigante que nosotros conocemos? Tú lo conoces, yo lo conozco. ¿Quién está delante de nosotros gritándonos cada día? Tal vez pueden ser estos gigantes, otros gigantes. Nosotros lo sabemos. Amén. Entonces, mis amados, ese gigante siempre está desafiando. No te está desafiando a ti, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero cuando nosotros conocemos a Dios,
vamos a decidir, vamos a escoger obedecer a Dios. Porque para ser vencedor tenemos que escoger, tenemos que decidir. Yo decido obedecer a Dios y salir a enfrentar a ese gigante. Y sé que Dios me va a dar la victoria. Tú decides enfrentar al gigante que tú tienes, sales al frente, Dios te dará la victoria. Porque cuando tú te enfrentas, tal vez eres pequeño, tal vez estamos limitados a muchas cosas, pero cuando estamos en el campo de batalla, el que está con nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese gigante no se va a enfrentar a nosotros, sino a Dios mismo. Tenemos la victoria segura. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús. En Isaías podemos encontrar que nos dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy contigo, siempre te guiaré, siempre te sustentaré con la diestra de mis justicias. No temas, yo te ayudo. Mis amados, estamos en problemas de pandemias, de virus. La gente está asustada, pero en este tiempo será restaurado el tabernáculo de David. Aquella gente que se levante, que derriba al gigante para poder reinar juntamente con Cristo. Porque Cristo vino para darnos una vida y una vida en abundancia. Una vida de victoria y no de fracaso. Una vida que nos lleva adelante y no que retrocedamos. Mis amados, Dios lo tiene todo bajo control. Les animo a enfrentar al gigante para que ustedes puedan reinar y podamos decirle juntos a toda esta pandemia, a ese virus que tiene encerrado a todo el mundo, decirle: basta, te echo fuera de mi pueblo, fuera de mi provincia, fuera de mi estado, fuera de mi nación, en el nombre de Jesús. Y esa pandemia, ese virus, se tendrá que ir, porque no va a ser el pequeño que lo ha declarado, sino Dios mismo. Los amo mucho, que Dios los bendiga y gracias por escucharme. Hasta la próxima.